Mi hijo seguía llegando a casa de la abuela con moretones que no quería explicar, pero ella insistía en que él era simplemente torpe. Mi hijo de 6 años, Oliver, empezó a llegar con golpes cada jueves después de pasar el día en casa de mi madre. Primero fueron sus antebrazos, pequeños óvalos morados que me convencí a mí misma que eran por caídas en el patio de juegos. Luego encontré 3 marcas paralelas en su espalda baja, separadas exactamente como dedos. Cuando le pregunté qué había pasado, se quedó quieto, con la mirada fija en el suelo, y susurró: «No me acuerdo, mami». Mi madre lo había cuidado todos los jueves durante 2 años desde que mi esposo se fue. Ella insistía en que las abuelas estaban para criar a los nietos. Nunca me pidió dinero y siempre lo tenía cenado y bañado cuando yo llegaba. El arreglo perfecto hasta hace 3 meses. Los moretones seguían un patrón que yo no quería ver. Siempre en la espalda, en la parte superior de los brazos, lugares que la ropa escondía, nunca en la cara. Quienquiera que lo estuviera lastimando sabía exactamente lo que hacía. Un jueves, encontré moretones con forma de huellas digitales alrededor de su bíceps, 4 marcas distintas y la impresión de un pulgar en el interior. Le pregunté si alguien lo había agarrado fuerte. «La abuela dice que me salen moretones fácil», dijo él, «como a los plátanos cuando se magullan». Sentí un hueco en el estómago. ¿La abuela dijo eso? Él asintió, y luego su cara se arrugó de pánico. «No le digas que te dije. Por favor, mami, ella dijo que si te decía, perderías tu trabajo y viviríamos en una caja de cartón debajo de un puente». Esa noche, le tomé fotos a cada marca en su cuerpo. 17 moretones en varias etapas de curación, unos amarillos desvaneciéndose, otros morados y frescos, una constelación de evidencia que yo había estado demasiado desesperada para ver. Llamé a su pediatra a la mañana siguiente. La doctora Reyes lo examinó mientras yo esperaba afuera. Cuando salió, su rostro era profesionalmente neutral, pero noté la tensión alrededor de sus ojos. «El patrón de los moretones es consistente con lesiones no accidentales», dijo con cuidado. «Marcas de agarre, marcas de impacto con bordes uniformes, probablemente de un objeto plano, algunos son moretones profundos que requerirían una fuerza significativa». «¿Cuánta fuerza?» «La suficiente para causarle dolor durante días». Fue entonces cuando los recuerdos empezaron a surgir, imágenes que había enterrado durante 30 años. La mano de mi madre cruzándome la cara cuando derramé la leche, la cuchara de madera que guardaba en el cajón de la cocina. ¿Cómo aprendí a hacerme pequeña, silenciosa e invisible? ¿Cómo me dije a mí misma que era normal que todas las madres disciplinaban así? Que me lo merecía por ser difícil. Le había entregado a mi hijo a mi abusadora todos los jueves durante 2 años. Instalé una aplicación de grabación en la tableta de Oliver esa noche, le dije que era un nuevo juego educativo. El siguiente jueves lo envié con la tableta y lo recogí a las 6 como de costumbre. Un nuevo moretón en su omóplato. Mi madre me ofreció café y se quejó de su dolor de cadera. Oliver la abrazó para despedirse, pero noté cómo giraba su cuerpo, manteniendo su hombro lastimado lejos de su agarre. Esa noche, escuché con audífonos mientras Oliver dormía. Las primeras 2 horas fueron mundanas. Televisión, almuerzo, Oliver jugando tranquilamente. Demasiado tranquilo para un niño de 6 años. Luego pidió un segundo jugo. «Ya te tomaste uno». La voz de mi madre se volvió de hielo. «Los niños pedinches y encajosos necesitan corrección. Tengo mucha sed, abuela». El sonido de una cachetada. Oliver llorando. «¿Quieres llorar? Te voy a dar una razón para llorar de verdad. Tu madre se mata trabajando para que tengas cosas bonitas. ¿Y así es como le pagas? ¿Siendo un egoísta?» Otro golpe, más fuerte. El llanto de Oliver se convirtió en jadeos. «Tu madre no puede pagar una guardería. ¿Quieres que ella pierda todo porque no te puedes comportar? ¿Quieres dormir en un albergue? No, abuela. Entonces deja de llorar ahora». La grabación capturó 4 incidentes más, golpeándolo por reírse muy fuerte durante su telenovela, por pedir llamarme, por pisarle el pie accidentalmente. Cada vez le recordaba que decir algo me destruiría, nos dejaría en la calle, probaría que él no amaba a su madre. Ella había convertido a mi hijo en su víctima silenciosa, de la misma manera que me convirtió a mí en una hace 30 años. Conduje a su casa a la medianoche. Ella sonrió cuando abrió la puerta, todavía en su bata. «¿Está bien, Oliver?» Le puse la grabación. Su expresión pasó de confusión a ira, y finalmente a un desafío frío. «¿Me grabaste en mi propia casa? Eso es ilegal. Golpeaste a mi hijo, lo disciplino de la manera en que te discipliné a ti, y tú saliste bien». Salí aterrorizada. Salí con recuerdos que tuve que enterrar solo para funcionar. Salí entregando a mi hijo a alguien que me lastimó porque me convencí de que nunca sucedió. Ella se rió. «Volverás el jueves. Me necesitas. Nunca dejaré que lo vuelvas a tocar. Entonces perderás tu trabajo. Perderás tu departamento. Y cuando estés rogando por ayuda, te recordaré este momento». Me fui sin decir otra palabra, pero a la mañana siguiente, a las 7, alguien golpeaba mi puerta. 2 oficiales de policía y una trabajadora social. Mi madre estaba detrás de ellos, secándose los ojos con un pañuelo. «Estoy tan preocupada por mi nieto», decía ella. «Su madre ha estado luchando con el estrés. He notado moretones en él durante meses». No quería creerlo, pero una abuela tiene que proteger a su nieto. Me miró directamente y sonrió. Forcé mis hombros hacia abajo y mantuve mi voz nivelada aunque cada músculo quería temblar. El oficial mayor explicó que mi madre presentó una denuncia esa mañana, alegando que me vio golpear a Oliver varias veces en los últimos meses.
Les dijo que yo estaba bajo estrés por ser madre soltera y que perdía el control. El oficial más joven cambió de posición y miró a Oliver, que estaba congelado contra la pared con su mochila puesta. Una mujer con un saco gris dio un paso adelante y se presentó como Carla Torres de Servicios de Protección Infantil. Tenía ojos amables, pero una distancia profesional que hizo que se me cerrara el estómago. Preguntó si podía hablar con Oliver a solas en su recámara mientras los oficiales hablaban conmigo. Mi madre se secaba los ojos con ese pañuelo de nuevo, interpretando a la abuela preocupada a la perfección. Asentí y vi a Oliver caminar por el pasillo con Carla, sus pasos pequeños y cuidadosos como si tratara de no hacer ruido. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la carpeta de fotos que había creado la noche anterior. 17 fotos de moretones en el cuerpo de mi hijo, cada una con fecha y mostrando diferentes etapas de curación. Le entregué el teléfono a Carla antes de que cerrara la puerta de la recámara de Oliver. Ella lo tomó y su máscara profesional resbaló por un segundo mientras pasaba las primeras imágenes. Su mandíbula se tensó y me miró con algo que podría haber sido comprensión antes de seguir a Oliver a su cuarto. La puerta se cerró con un clic. Un oficial me pidió que me sentara en la mesa de la cocina mientras el otro hablaba en voz baja con mi madre en la sala. Podía escuchar su voz, explicando lo preocupada que había estado. Cómo no quería creer que su propia hija pudiera lastimar a un niño. Pero tenía que hacer lo correcto. El oficial sentado frente a mí preguntó cuándo empezaron los moretones. Le conté sobre el patrón que noté durante 3 meses, siempre los jueves después de que Oliver pasaba el día en casa de mi madre, siempre en lugares que la ropa escondía. Le expliqué sobre la grabación que hice en la tableta de Oliver y me ofrecía reproducirla ahora mismo. El oficial llamó por radio al detective Méndez de la unidad de abuso infantil. La voz de mi madre se hizo más fuerte en la sala cuando escuchó eso. Insistió en que esto era solo un malentendido, que había cumplido con su deber y necesitaba irse a casa ahora. El oficial le dijo que todos debían quedarse hasta que llegara el detective y terminara su investigación. Ella se sentó de golpe en mi sofá y cruzó los brazos. Reproduje la grabación a través del altavoz de mi teléfono en la mesa de la cocina. La primera cachetada hizo que la expresión del oficial cambiara por completo. La voz de mi madre se escuchaba clara, fría y aguda, diciéndole a Oliver que los niños pedinches reciben su merecido. El sonido de Oliver llorando, sus amenazas sobre quedarnos en la calle y perderlo todo. El oficial escuchó los 4 incidentes sin decir nada, pero vi cómo su mano apretaba su bolígrafo con más fuerza con cada uno. El detective Méndez llegó más rápido de lo que esperaba, quizás 15 minutos después de la llamada. Era alto, con canas en las sienes y se movía con la calma que viene de ver cosas terribles regularmente. Escuchó toda la grabación con audífonos mientras estaba de pie en mi cocina, con los ojos fijos en mi madre todo el tiempo. Ella le devolvió la mirada con la barbilla en alto, pero vi el momento en que su confianza comenzó a agrietarse. Sus manos retorcieron ese pañuelo hasta hacerlo trizas. Cuando terminó la grabación le preguntó directamente si esa era su voz. Ella dijo que la tecnología podía falsificar cualquier cosa en estos días, que yo debía haber manipulado el audio de alguna manera porque ella nunca dijo esas cosas. Él preguntó por qué Oliver tendría moretones que coincidían con el horario de estar en su casa todos los jueves. Ella afirmó que yo debía haberlo hecho y la culpé a ella para evitar meterme en problemas. Carla salió del cuarto de Oliver sosteniendo mi teléfono con las fotos todavía en la pantalla. Preguntó si podía examinar a Oliver físicamente para documentar lesiones actuales. Oliver apareció en el pasillo detrás de ella, sus ojos enormes y asustados. Me miró como si estuviera pidiendo permiso para existir. Le sonreí y asentí aunque sentía la garganta lo suficientemente cerrada como para asfixiarme. Esto era exactamente lo que mi madre le había hecho, haciéndole tener miedo de que los adultos miraran su cuerpo, enseñándole que un examen significaba que venía un castigo. Carla lo llevó al baño y cerró la puerta parcialmente. Escuché su voz suave explicando lo que estaba haciendo y preguntando si algo le dolía. Mi madre se puso de pie y anunció que había cumplido con su deber cívico y necesitaba irse ahora. El detective Méndez se movió para bloquear la puerta sin parecer agresivo. Dijo que todos los involucrados debían quedarse hasta que terminara de investigar ambas afirmaciones. Ella exigió saber si estaba bajo arresto. Él dijo que todavía no, pero que ella podía hacer esa decisión más fácil si intentaba irse. La voz de Carla vino del baño preguntándole a Oliver cómo se hizo el moretón en el hombro. Lo escuché empezar a decir que no recordaba. Y luego detenerse. Un largo silencio. Luego su pequeña voz, apenas lo suficientemente fuerte para oírse, diciendo que la abuela lo agarró fuerte ayer cuando pidió jugo. La cara de mi madre se puso blanca y luego roja. Empezó a decir algo, pero el detective Méndez levantó la mano. Carla salió con Oliver y le dijo al detective que había encontrado moretones recientes consistentes con el agarre de un adulto en el omóplato del niño. La lesión tenía menos de 24 horas según el color y la hinchazón. Le mostró al detective Méndez fotos que había tomado en su propio teléfono. Él le preguntó a Oliver directamente si su abuela lo lastimó. Oliver miró a mi madre y luego al suelo. Susurró que sí. El detective Méndez pidió hablar con mi madre en privado en mi recámara. Ella lo siguió con la espalda recta y la boca en una línea dura. Otro oficial se quedó conmigo en la sala. Podía escuchar su voz elevándose a través de la puerta cerrada, insistiendo en que yo estaba manipulando a todos. Que ella era la verdadera víctima aquí. Que yo había puesto a su nieto en su contra con mentiras. Dijo que solo lo disciplinaba como cualquier buena abuela lo haría. De la manera en que me crió a mí y yo salí bien.
El oficial parado cerca de mí se movió incómodo. Oliver vino y se subió a mi regazo sin preguntar. Todo su cuerpo temblaba contra el mío. Envolví mis brazos alrededor de él y sentí la humedad en mi camisa donde su cara presionaba contra mi hombro. Seguía susurrando que lo sentía. Perdón por decir. Perdón por meter a la abuela en problemas. Perdón por hacer que todo fuera malo. Lo abracé más fuerte y le dije que no hizo nada malo. Decir la verdad siempre es lo correcto. Nadie debería lastimarlo nunca. Vamos a estar bien. Carla hizo varias llamadas desde mi cocina, hablando en tonos bajos y profesionales. Revisó las fotos de nuevo y escuchó partes de la grabación con su supervisora en altavoz. Cuando regresó a la sala, explicó que traería a su supervisora porque este caso involucraba abuso documentado por la persona que presentó la denuncia falsa. La situación era más compleja de lo que cubría el protocolo estándar. Mi madre salió de la recámara con el detective Méndez detrás de ella. Su cara estaba manchada y sus manos temblaban, pero aún intentaba mantener esa expresión de víctima. Me señaló y dijo que yo había envenenado a Oliver contra ella. Que yo lo estaba haciendo mentir porque quería lastimarla. El detective Méndez le pidió que explicara la grabación de su voz amenazando a un niño de 6 años. Ella dijo que yo debía haberla editado de alguna manera, que nunca le pegó lo suficientemente fuerte como para dejar marcas, que la disciplina no era abuso. Él preguntó si estaba admitiendo haber golpeado a Oliver. Ella dejó de hablar y apretó los labios. Él le dijo que podía venir a la estación voluntariamente para un interrogatorio formal o podía arrestarla ahora mismo por sospecha de abuso infantil y presentar una denuncia policial falsa. Ella eligió no hablar. El detective sacó su teléfono y le mostró la aplicación de grabación en la tableta de Oliver. Explicó que la grabación era legal bajo la ley estatal porque los padres tienen el derecho de monitorear la seguridad de sus hijos menores. Ella empezó a protestar, pero él levantó la mano y le dijo que podía explicar todo en la estación o podía ser arrestada ahora mismo. Su cara pasó de rojo a pálido en segundos. Una mujer con traje gris entró a mi departamento sin tocar. Se presentó como Bernarda Torres y dijo que era la supervisora de Carla en protección infantil. Miró a Oliver sentado en mi regazo y luego a mi madre parada cerca de la puerta de la recámara. Le pidió a Carla que le mostrara las fotografías del examen. Entraron a la cocina y hablaron en voz baja mientras miraban el teléfono de Carla. Bernarda regresó y anunció que Oliver necesitaba ir al hospital inmediatamente para un examen forense completo. Explicó que fotografiarían cada lesión con equipo médico y documentarían todo con precisión profesional. Esto crearía un registro oficial que podría usarse en la corte. Mi madre dio un paso adelante y dijo que ella iría al hospital. Insistió en que tenía derechos de abuela y necesitaba estar allí para el examen de Oliver. La expresión de Bernarda no cambió, pero su voz se volvió más fría. Le informó a mi madre que ahora ella era el sujeto de una investigación de abuso infantil y no se le permitiría ningún contacto con Oliver hasta que concluyera la investigación. Mi madre empezó a discutir, pero Bernarda la interrumpió y dijo que la orden de protección ya estaba siendo procesada. El detective Méndez le dijo a mi madre que necesitaba ir a la estación de policía para un interrogatorio formal sobre las acusaciones de abuso y la denuncia falsa que presentó. Ella se negó y dijo que no iría a ninguna parte sin su abogado. Él asintió lentamente y dijo que ese era su derecho, pero si no venía voluntariamente, la arrestaría ahora mismo. Ella me miró con puro odio en sus ojos, agarró su bolsa de mi sofá y caminó hacia la puerta. El detective la siguió y escuché que pedía una patrulla para transportarla a la estación. Carla tocó mi hombro suavemente y dijo que debíamos llevar a Oliver al hospital ahora. Me levanté con Oliver todavía aferrado a mí y la seguí hasta su coche. El sol de la mañana se sentía demasiado brillante después de todo lo que pasó en mi oscuro departamento. Abracé a Oliver en el asiento trasero y me subí junto a él. Carla empezó a conducir y Oliver preguntó con una voz pequeña si la abuela iba a ir a la cárcel. Le tomé la mano y le dije honestamente que no sabía todavía, pero que ella no podría lastimarlo más. Asintió y presionó su cara contra mi brazo. Vi a mi madre subir a la parte trasera de una patrulla a través de la ventana trasera de Carla. Ella no nos miró. La sala de emergencias del hospital estaba llena, pero Carla caminó directo al mostrador de registro y mostró su identificación. Una enfermera apareció en minutos y nos llevó por un pasillo a una sala de examen privada. La examinadora forense llegó 15 minutos después. Era una mujer de unos 40 años con ojos amables y se arrodilló al nivel de Oliver. Se presentó y explicó que necesitaba tomar algunas fotos de sus moretones para ayudar a mantenerlo a salvo. Prometió que no dolería y que él podía sostener mi mano todo el tiempo. Oliver me miró y yo asentí. Ella hizo que se cambiara a una bata de hospital y luego comenzó a fotografiar cada moretón con una cámara profesional. Midió cada marca con una regla y habló en un dispositivo de grabación describiendo la ubicación, tamaño y color de cada lesión. El moretón fresco en su omóplato era morado oscuro con claras impresiones de dedos. Pasó tiempo extra documentando ese desde múltiples ángulos. La doctora Reyes entró a la sala de examen llevando una carpeta gruesa. Le sonrió a Oliver y luego le entregó la carpeta a Carla. Explicó que había documentado los patrones de moretones en la cita de Oliver hace 2 semanas con notas detalladas y fotografías. Le dijo a Carla que este era el caso más claro de lesión no accidental que había visto en 15 años de práctica pediátrica. El patrón era demasiado consistente y las lesiones estaban en lugares que no se lastiman durante las actividades normales de la infancia. Carla le agradeció y añadió el archivo médico a su creciente pila de documentación.
Después de que terminó el examen físico, Carla preguntó si podía entrevistar a Oliver en privado. Dudé, pero ella me aseguró que la entrevista sería grabada y yo podía ver desde una sala de observación si quería. Besé la frente de Oliver y le dije que dijera la verdad sobre todo. La enfermera me llevó a una pequeña habitación con una ventana que daba a la sala de examen. Carla se sentó con Oliver y sacó 2 muñecos anatómicos. Le hizo preguntas suaves sobre lo que pasó en casa de la abuela usando un lenguaje que un niño de 6 años pudiera entender. Oliver señaló el brazo del muñeco y dijo: «La abuela me agarró ahí cuando pedí jugo». Mostró cómo le pegaba en la espalda con la mano cuando se reía durante su novela. Demostró con el muñeco cómo usaba una cuchara de madera en sus piernas cuando accidentalmente le pisaba el pie. Luego mencionó el cepillo para el cabello. Carla preguntó sobre el cepillo y Oliver dijo que la abuela le pegó con él una vez porque su risa era muy fuerte y ella no podía escuchar la tele. Tocó la espalda del muñeco para mostrar dónde. Presioné mi mano contra el vidrio de la ventana y vi a mi pequeño niño describir su abuso con una claridad desgarradora. El examen tomó 3 horas en total. Oliver se quedó dormido contra mi hombro en la sala de espera mientras Carla terminaba su papeleo. Su cuerpo estaba pesado por el agotamiento, y su cara se veía pacífica por primera vez en todo el día. Carla se acercó y se sentó a mi lado. Dijo que podía llevarlo a casa ahora, pero alguien de la agencia visitaría mañana para revisar nuestra situación de vivienda y asegurarse de que tuviéramos todo lo necesario. Me dio su tarjeta y me dijo que llamara en cualquier momento si tenía preguntas o preocupaciones. Le agradecí y me levanté con cuidado con Oliver en mis brazos. No se despertó ni cuando lo abroché en mi coche. Conduje a casa despacio, revisándolo por el espejo retrovisor cada pocos segundos. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, y me di cuenta de que habíamos estado en el hospital desde la mañana. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas del número de mi madre. Lo bloqueé antes de siquiera bajar del auto. Llevé a Oliver adentro y se quedó dormido todo el camino hasta nuestro departamento. Su cuerpo se sentía más pesado de lo usual, como si todo el estrés lo hubiera agotado por completo. Lo acosté en su cama sin siquiera quitarle los zapatos porque no quería despertarlo. El departamento se sentía tranquilo de una manera que no lo había hecho en meses, como si algo hubiera cambiado. Me senté en el borde de su cama viéndolo respirar, su cara relajada y en paz. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. El trabajo. Me había olvidado por completo de avisar. Salí al pasillo y busqué el número de mi supervisora. Carmen contestó al segundo timbrazo y le expliqué que tenía una emergencia familiar y no iría hoy. Me interrumpió antes de que pudiera terminar de disculparme y me dijo que no me preocupara por el trabajo ahora. Preguntó si todo estaba bien y si había algo que pudiera hacer para ayudar. Le agradecí y dije que le explicaría más cuando regresara. Me dijo que cuidara a mi hijo primero y que mi trabajo me estaría esperando cuando estuviera lista. Colgué sintiéndome agradecida de que al menos una cosa en mi vida no se estuviera desmoronando. Oliver se despertó a la hora de la cena. Le hice macarrones con queso de caja porque eran sus favoritos y quería que se sintiera seguro. Se sentó en nuestra pequeña mesa de cocina moviendo la pasta con su tenedor. Finalmente me miró con esos grandes ojos preocupados. Preguntó si tenía que volver a casa de la abuela el jueves. Se me apretó el pecho. Me puse de rodillas junto a su silla, para estar a la altura de sus ojos. Le prometí que nunca tendría que ir allí de nuevo. Le dije que encontraría otra manera de cuidarlo en mis días de trabajo. Preguntó cómo, porque yo no podía pagar la guardería. Dije que no sabía todavía, pero que lo resolvería porque mantenerlo a salvo era lo más importante. Asintió y volvió a comer sus macarrones. Se terminó todo el plato, que era más de lo que había comido en semanas. Esa noche lo arropé en la cama y le leí 2 cuentos. Se quedó dormido a la mitad del segundo. Yo estaba exhausta, pero no podía dormir. Seguía pensando en mi madre parada detrás de esos oficiales de policía con sus lágrimas falsas y su sonrisa. Alrededor de la medianoche finalmente me quedé dormida. El grito de Oliver me despertó a las 2 de la mañana. Corrí a su cuarto y lo encontré sentado en la cama llorando. Preguntó si la abuela sabía dónde vivíamos. Encendí su lámpara de noche y me senté en la cama con él. Le dije que sí, ella sabía dónde vivíamos, pero no se le permitía venir aquí. Preguntó si podía entrar. Le prometí que mantendría la puerta cerrada con llave y que ella no podía entrar sin mi permiso. Lloró más fuerte y dijo que la abuela le dijo que podía llevárselo cuando quisiera. Lo abracé fuerte y le expliqué que la abuela mintió para asustarlo, pero no era verdad. Se volvió a dormir en mis brazos. Lo mismo pasó de nuevo a las 4 de la mañana, y luego a las 5:30. Cada vez despertaba aterrorizado, haciendo las mismas preguntas sobre si la abuela podía encontrarlo o llevárselo. A las 6 de la mañana ambos estábamos exhaustos y me rendí con el sueño. Hice hotcakes para el desayuno y dejé que Oliver viera caricaturas aunque era día de escuela. Necesitaba normalidad y seguridad más de lo que necesitaba segundo grado. Alguien tocó a la puerta alrededor de las 9. Miré por la mirilla y vi a Carla parada allí con otra mujer en ropa formal. Las dejé entrar y Carla presentó a la otra mujer como otra trabajadora social que estaba allí para inspeccionar nuestra situación de vivienda. Caminaron por el departamento revisando todo. Miraron la cama de Oliver y sus juguetes. Abrieron el refrigerador y las alacenas para ver qué comida teníamos. Preguntaron sobre nuestra rutina diaria y cómo supervisaba normalmente a Oliver. La otra mujer tomaba notas en un portapapeles mientras Carla hacía preguntas. Oliver estaba sentado en el sofá mirándolas nerviosamente.
Después de unos 30 minutos terminaron su inspección. Carla le dijo a la otra mujer que podía esperar en el coche. Una vez que estuvimos solas, Carla se sentó en el sofá junto a mí. Explicó que basándose en toda la evidencia que habían recolectado, la agencia estaba solicitando la custodia protectora de emergencia. Esto legalmente evitaría que mi madre tuviera cualquier contacto con Oliver. Dijo que la evidencia forense del hospital más la grabación más la documentación médica de la doctora Reyes hacían de este uno de los casos más fuertes que había manejado. Me entregó papeles para firmar dando permiso para la orden de protección. Los firmé inmediatamente. Carla me prometió que mi madre no podría acercarse a Oliver mientras esto se procesaba. Se levantó para irse y me recordó llamar si necesitaba algo. Oliver corrió y abrazó mi pierna tan pronto como la puerta se cerró tras ella. Mi teléfono sonó esa tarde. El detective Méndez. Me dijo que mi madre había sido interrogada durante 4 horas ayer en la estación de policía. Eventualmente admitió haber golpeado a Oliver, pero afirmó que era disciplina normal. La manera en que fue criada. La manera en que me crió a mí. Dijo que la estaban acusando de abuso infantil y también de presentar una denuncia policial falsa. Los cargos se presentarían formalmente en los próximos días. Me preguntó si yo estaba bien, y dije que sí, aunque no estaba segura. Me dijo que esperara que el abogado de mi madre me contactara y me advirtió no hablar con ellos sin mi propio abogado presente. Le agradecí y colgué. Me senté en el sofá mirando mi teléfono. Parte de mí todavía no podía creer que mi propia madre lastimaría a Oliver de la misma manera que me lastimó a mí. Había pasado 30 años convenciéndome de que no fue tan malo, que lo había exagerado en mi memoria, que ella había hecho su mejor esfuerzo, pero la grabación no mentía, los moretones no mentían, el miedo de Oliver no mentía. Empecé a llorar y no podía parar. Todos esos años diciéndome que estaba bien, que había salido bien, que así eran las cosas en ese entonces. Me había estado mintiendo a mí misma mientras le entregaba a mi hijo a su abusadora cada jueves. Carla llamó para ver cómo estaba y me escuchó llorando. Sugirió gentilmente que podría beneficiarme de terapia para procesar mi propio trauma infantil. Dije que lo pensaría. Me recordó que cuidarme a mí misma me ayudaría a cuidar mejor a Oliver. Después de colgar me senté pensando que tal vez tenía razón. Llegó un mensaje de texto de un número que no reconocía. Decía que era el abogado de mi madre y preguntaba si podíamos hablar sobre retirar los cargos y resolver esto como familia. Miré el mensaje sintiendo la ira subir en mi pecho. Bloqueé el número inmediatamente y luego reenvié la captura de pantalla al detective Méndez con una nota explicando lo que pasó. Él respondió en minutos diciendo que documentaría el contacto y que hice lo correcto al no responder. Al día siguiente Carmen llamó del trabajo para ver cómo estaba. Preguntó cómo estaba Oliver y le dije que todo era complicado, pero que nos las arreglábamos. Dijo que tenía una hija adolescente que cuidaba niños y que le encantaría que cuidara a Oliver los jueves a una tarifa reducida ya que sabía que el dinero estaba apretado para mí como madre soltera. Sentí lágrimas brotar en mis ojos ante la amabilidad. Pregunté si estaba segura y Carmen insistió en que su hija Marisol necesitaba la experiencia y amaba a los niños. Hicimos planes para que yo conociera a Marisol ese fin de semana. El sábado por la tarde llevé a Oliver a casa de Carmen. Marisol abrió la puerta con una gran sonrisa. Tenía 16 años, con su cabello en una cola de caballo e inmediatamente se agachó al nivel de Oliver para presentarse. Le dijo que estaba certificada en primeros auxilios y le mostró su tarjeta, lo que lo hizo reír. Oliver estaba tímido al principio, escondiéndose detrás de mis piernas. Marisol sugirió que podían construir un fuerte de sábanas en la sala mientras yo hablaba con su mamá. Oliver se asomó desde detrás de mí y preguntó si podían usar todos los cojines del sofá. Marisol dijo que absolutamente, y que podían hacerlo tan grande como quisieran. Vi a Oliver salir lentamente de detrás de mí y seguir a Marisol a la sala. Carmen me sirvió café y hablamos sobre el horario y el pago. A través de la puerta podía ver a Oliver y Marisol riendo mientras ponían sábanas sobre las sillas. Por primera vez en meses sentí algo como esperanza de que tal vez este arreglo realmente funcionaría y Oliver podría estar seguro y feliz los jueves de nuevo. La audiencia para la orden de protección de emergencia estaba programada para 3 días después en el juzgado del condado. Vestí a Oliver con su mejor ropa esa mañana y traté de evitar que mis manos temblaran mientras abrochaba su camisa. Preguntó si la abuela estaría allí y le dije que sí, pero que ella no podía acercarse a nosotros. Llegamos temprano y nos sentamos en un banco de madera en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Mi madre apareció 15 minutos después con un hombre en un traje caro llevando un maletín de cuero. Ella llevaba un suéter azul pálido y tenía pañuelos apretados en su mano. Cuando nos vio, se secó los ojos y se volteó como si la vista de Oliver le causara dolor. Su abogado puso su mano en su hombro en lo que parecía consuelo. Me sentí enferma viendo su actuación. La licenciada Álvarez nos encontró fuera de la sala y se arrodilló para presentarse a Oliver. Explicó que ella hablaría con el juez sobre mantenerlo a salvo y que él no tenía que decir nada hoy. Oliver asintió, pero se apretó más a mi lado. Entramos cuando el alguacil llamó nuestro caso. La sala era más pequeña de lo que esperaba, con luces fluorescentes y paredes beige. Mi madre se sentó en una mesa a la izquierda con su abogado. Nosotros nos sentamos en una mesa a la derecha con la licenciada. La juez era una mujer de unos 50 años con cabello gris recogido en un chongo. Se veía cansada. La licenciada Álvarez se puso de pie y comenzó a presentar la evidencia. Le mostró a la juez las fotografías que yo había tomado de los moretones de Oliver en su laptop.
17 lesiones diferentes en varias etapas de curación. Explicó la línea de tiempo de cuándo se tomó cada foto. Luego reprodujo partes de la grabación que yo había hecho. La voz de mi madre llenó la silenciosa sala del tribunal amenazando a Oliver con la indigencia y golpeándolo por pedir jugo. Vi la expresión de la juez cambiar de neutral a perturbada. Varias personas en la galería se movieron en sus asientos. Oliver enterró su cara contra mi brazo. La licenciada presentó la documentación médica del examen forense del hospital. Leyó extractos del reporte describiendo marcas de agarre y lesiones por impacto que requerían fuerza significativa. Presentó una declaración escrita de la doctora Reyes explicando que el patrón de moretones era consistente con abuso intencional en lugar de lesión accidental. Toda la presentación tomó menos de 20 minutos. El abogado de mi madre intentó interrumpir 2 veces, pero la juez le dijo que esperara su turno. Cuando la licenciada Álvarez terminó, la juez le preguntó al abogado de mi madre si tenía algo que presentar. Él se puso de pie y argumentó que la grabación fue obtenida ilegalmente sin consentimiento en un hogar privado. La juez lo cortó y dijo que los padres tienen el derecho de monitorear la seguridad de sus hijos. Intentó de nuevo diciendo que esto era un malentendido sobre diferentes enfoques generacionales de disciplina. La juez lo miró por encima de sus lentes de lectura y preguntó si había escuchado la misma grabación que ella acababa de oír. Él se sentó. La juez revisó la evidencia por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos. Luego levantó la vista y dijo que otorgaba la orden de protección de emergencia inmediatamente. A mi madre se le prohibía cualquier contacto con Oliver o conmigo por 6 meses pendiente del juicio penal. Ni llamadas, ni mensajes, ni contacto por terceros. No podía acercarse a menos de 150 metros de nuestra casa, mi trabajo o la escuela de Oliver. El abogado de mi madre se puso de pie rápidamente y preguntó sobre visitas supervisadas. Dijo que los abuelos tienen derechos y que cortar completamente el contacto dañaría a Oliver. La juez dijo que la evidencia mostraba que el contacto con la abuela era lo que había estado dañando a Oliver, y que su seguridad era la única consideración que importaba. Petición denegada. Mi madre se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el piso. Me señaló y gritó que me iba a arrepentir de esto. Que vendría arrastrándome cuando no pudiera pagar el cuidado infantil. Que se aseguraría de que todos supieran qué clase de madre terrible era yo por alejar a un niño de su abuela. Su abogado le agarró el brazo tratando de hacer que se sentara, pero ella seguía gritando. La juez golpeó su mazo 3 veces y advirtió a mi madre que cualquier violación de la orden de protección resultaría en arresto inmediato. Le dijo al alguacil que escoltara a mi madre fuera si no se controlaba. Mi madre finalmente dejó de gritar, pero su cara estaba roja y sus manos temblaban. Me miró con puro odio. Luego miró a Oliver y su expresión cambió a algo que parecía tristeza pero se sentía incorrecto. La mano de Oliver apretó la mía tan fuerte que dolió. Vimos a su abogado guiarla hacia la salida. Ella volteó una vez en la puerta y murmuró algo que no pude entender. Luego se fue. Esa tarde llevé a Oliver a conocer a Celia Pérez en su consultorio en un edificio del centro. La sala de espera tenía juguetes y libros infantiles esparcidos. Celia salió a recibirnos con una sonrisa cálida. Era más joven de lo que esperaba. Quizás 30 y tantos, con cabello castaño rizado y ojos amables. Le dio la mano a Oliver seriamente como si fuera un adulto y le preguntó si quería ver su oficina. Él me miró y yo asentí. Desaparecieron por un pasillo juntos. Me senté en la sala de espera por 45 minutos leyendo la misma página de revista una y otra vez sin absorber ninguna palabra. Cuando regresaron, Oliver sostenía un pequeño oso de peluche. Celia explicó que Oliver podía quedárselo y traerlo a las sesiones. Preguntó si yo podía quedarme unos minutos para hablar. Oliver volvió a la sala de espera con la recepcionista que le ofreció galletas y jugo. Celia se sentó frente a mí en su oficina y explicó que Oliver necesitaría tiempo para sentirse seguro expresando sus sentimientos sobre lo que pasó. Dijo que las primeras sesiones se enfocarían en terapia de juego y construir confianza. Me dijo que Oliver mostraba signos de trauma, incluyendo estar muy alerta a los estados de ánimo de los adultos y esforzarse mucho por complacer a todos. Lo llamó hipervigilancia y conductas de complacencia. Dijo que estas eran respuestas normales al abuso, pero que con terapia constante y un ambiente seguro, Oliver podría sanar. Pregunté cuánto tiempo tomaría. Dijo que cada niño es diferente, pero que debíamos planear al menos 6 meses de sesiones semanales. El siguiente jueves fue el primer día de Oliver con Marisol. Lo dejé en casa de Carmen a las 7:30 de la mañana antes del trabajo. Marisol abrió la puerta en jeans y sudadera con su cabello en una cola de caballo. Se agachó al nivel de Oliver y preguntó qué quería hacer hoy. Él estaba tímido y no respondió. Ella sugirió que podían hacer galletas o construir con bloques o jugar afuera si no hacía demasiado frío. Él susurró que le gustaban las galletas. Ella sonrió y dijo que las galletas con chispas de chocolate eran su especialidad. Lo recogí a las 6 esa tarde después del trabajo. Oliver corrió a la puerta cuando toqué y abrazó mis piernas. Me contó emocionado sobre las galletas que hicieron y el juego que jugaron donde tenías que saltar en un pie. Marisol lo había dejado lamer la cuchara. Habían visto una película sobre animales que hablan. Habló todo el camino a casa sin parar. Me di cuenta de que estaba sonriendo más de lo que lo había hecho en meses. El nudo apretado en mi pecho se aflojó solo un poco. 2 semanas después estaba comiendo en mi escritorio cuando seguridad llamó para decir que alguien estaba tratando de entrar al edificio para verme.
Bajé al vestíbulo y encontré a mi madre parada junto al escritorio de recepción discutiendo con el guardia de seguridad. Me vio y empezó a caminar hacia mí. El guardia se interpuso frente a ella. Ella gritó que tenía derecho a ver a su hija y que esto era ridículo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé al detective Méndez. Contestó al segundo timbrazo. Le dije que mi madre estaba en mi trabajo violando la orden de protección. Dijo que enviaría oficiales inmediatamente y que me mantuviera alejada de ella. El guardia de seguridad ya estaba escoltando a mi madre hacia la salida. Ella seguía volteando para gritarme. Gritaba sobre los derechos de los abuelos y cómo yo estaba envenenando a Oliver contra ella. Dijo que me arrepentiría cuando necesitara ayuda. Otras personas en el vestíbulo miraban fijamente. Mi cara ardía de vergüenza, pero me quedé donde estaba hasta que ella estuvo afuera. 2 patrullas llegaron en 10 minutos. El detective Méndez me llamó 1 hora después para decir que mi madre había sido arrestada por violar la orden de protección. Pasaría la noche en la cárcel y vería a un juez en la mañana para una audiencia de fianza. Dijo que esta violación fortalecería el caso contra ella y que hice lo correcto al llamar inmediatamente. Regresé a mi escritorio pero no pude concentrarme en el trabajo por el resto del día. Mi madre pagó la fianza a la mañana siguiente. La licenciada Álvarez llamó para decirme y mencionó que el abogado de mi madre había contactado a su oficina para quejarse. Dijo que yo estaba siendo vengativa y que esto estaba destrozando a la familia. La licenciada respondió que mi madre estaba siendo criminal y que ella había destrozado a la familia ella misma cuando decidió abusar de su nieto. Sentí una oleada de gratitud por tener a alguien de mi lado que entendía lo que realmente estaba pasando. El detective Méndez llamó 3 semanas después del arresto de mi madre para decirme que la fecha del juicio penal estaba fijada. Su voz se escuchaba tranquila y firme a través del teléfono mientras yo estaba sentada en mi mesa de cocina viendo a Oliver colorear en el otro extremo. El juicio sería en 3 meses, dijo, lo que daba a la fiscalía tiempo para preparar su caso y organizar toda la evidencia. Explicó que tenían la grabación de mi madre golpeando a Oliver y amenazándolo. Tenían la documentación médica de la doctora Reyes mostrando 17 moretones en diferentes etapas de curación. Tenían las fotos que tomé que mostraban las marcas de huellas digitales en el brazo de Oliver. Tenían el testimonio de Oliver de la entrevista forense donde describió ser golpeado con su mano y con una cuchara de madera. El fiscal se sentía confiado en obtener una condena con toda esta evidencia alineada. Pregunté qué pasaría si mi madre fuera encontrada culpable. Méndez dijo que podría enfrentar hasta 5 años en prisión por abuso infantil, más tiempo adicional por presentar la denuncia falsa. El pensamiento hizo que se me revolviera el estómago porque parte de mí todavía recordaba tener 6 años y necesitar que mi madre me protegiera en lugar de lastimarme. Pero luego miré a Oliver manteniéndose cuidadosamente dentro de las líneas de su libro de colorear, y recordé que protegerlo importaba más que cualquier sentimiento residual que yo tuviera sobre mi infancia. Empecé a ver a una terapeuta la semana siguiente. Su consultorio estaba en un edificio cerca de mi trabajo con paredes azul pálido y sillas suaves que no combinaban. Me pidió que la llamara doctora Ramón y usaba lentes que se resbalaban por su nariz. Le conté sobre encontrar los moretones en Oliver y hacer la grabación y confrontar a mi madre a medianoche. Le conté sobre mi madre apareciendo con oficiales de policía e intentando culparme por el abuso que ella causó. La doctora Ramón escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc amarillo. Luego me pidió que hablara sobre mi propia infancia. Los recuerdos llegaron inundando en pedazos que había mantenido enterrados por 30 años. Mi madre abofeteándome la cara cuando derramé leche en la cena. La cuchara de madera que guardaba en el cajón de la cocina que dejaba marcas en mis piernas cuando contestaba. Cómo aprendí a ser callada y pequeña e invisible para que no me notara lo suficiente para enojarse. Cómo me convencí de que cada madre disciplinaba de esa manera y yo lo merecía por ser difícil. La doctora Ramón dijo que yo había normalizado el abuso para sobrevivir y luego repetí el patrón al dejar a Oliver con mi madre cada jueves. Dijo que proteger a Oliver ahora significaba romper el ciclo de abuso que mi madre intentó continuar a través de él. Lloré en su oficina por 20 minutos mientras ella me pasaba pañuelos y esperaba pacientemente. Dijo que trabajaríamos juntas para ayudarme a procesar el trauma para que pudiera ser la madre que Oliver necesitaba sin cargar el peso de lo que mi madre me hizo a mí. Oliver tuvo su sesión semanal de terapia con Celia la tarde siguiente. Lo dejé en su oficina que tenía juguetes esparcidos por el piso y dibujos pegados en cada pared. Celia siempre me dejaba sentarme en la sala de espera mientras trabajaba con Oliver a solas en un espacio donde él se sentía seguro para hablar. Esta sesión duró casi 1 hora. Cuando Celia abrió la puerta, Oliver salió corriendo sosteniendo un pedazo de papel doblado a la mitad. Me mostró el dibujo que hizo de él mismo sosteniendo un escudo grande con una figura oscura y aterradora del otro lado. La figura tenía ojos enojados y manos alcanzándolo, pero el escudo la mantenía lejos del niño en el dibujo. Celia me dijo más tarde que esto era un avance mayor en la terapia de Oliver. Estaba empezando a entender que el abuso de su abuela no era su culpa y que tenía protección ahora. Ella dijo que el escudo representaba seguridad y la figura aterradora representaba su miedo a mi madre. Dibujarlo le ayudó a procesar lo que pasó y poner algo de distancia entre él y el trauma. Colgué el dibujo en nuestro refrigerador cuando llegamos a casa, y Oliver se quedó mirándolo por un largo tiempo antes de preguntar si el escudo siempre lo mantendría a salvo. Le prometí que lo haría.
2 días después, la licenciada Álvarez llamó para decirme que el abogado de mi madre quería negociar un acuerdo. Su voz sonaba cansada a través del teléfono como si hubiera estado manejando casos difíciles toda la semana. Explicó que el abogado de mi madre estaba ofreciendo que ella se declarara culpable de cargos menores a cambio de evitar la cárcel. Mi madre admitiría algún tipo de mala conducta, pero los cargos serían reducidos y obtendría libertad condicional en lugar de prisión. El fiscal quería mi opinión antes de decidir si aceptar la oferta. Me senté en mi sofá mirando la pared tratando de averiguar qué quería. Parte de mí pensaba que un acuerdo terminaría esto más rápido y salvaría a Oliver de tener que testificar en la corte. Pero otra parte de mí sabía que mi madre necesitaba consecuencias reales por lo que hizo. Le dije a la licenciada que quería lo que mantuviera a Oliver más seguro a largo plazo. Si eso significaba un juicio donde todo saliera en público, entonces estaba lista para eso. Si significaba un acuerdo que garantizara que mi madre se mantuviera alejada de nosotros, entonces podía aceptar eso también. La licenciada dijo que pasaría mi respuesta al fiscal y ellos tomarían la decisión final. El detective Méndez llamó de nuevo una semana después con información que no quería escuchar. Dijo que mi madre había estado llamando a parientes de mi familia extendida diciéndoles que yo estaba alejando a Oliver de ella por despecho. Se estaba pintando a sí misma como una víctima de una hija vengativa que quería lastimarla. 3 de mis parientes me llamaron en 2 días para sermonearme sobre el perdón y la familia. Mi tía Raquel dijo que yo estaba siendo cruel con una anciana que solo quería ver a su nieto. Mi tío Tomás dijo que las familias deberían resolver las cosas en privado en lugar de involucrar al sistema legal. Mi prima Jennifer dijo que probablemente yo estaba exagerando y que las abuelas de esa generación solo tenían ideas diferentes sobre disciplina. Escuché a cada uno decirme que estaba mal antes de explicar lo que realmente pasó. Les conté sobre los 17 moretones y la grabación de mi madre golpeando a Oliver y amenazándolo. Les conté sobre ella, apareciendo en mi puerta con oficiales de policía, tratando de que me arrestaran por el abuso que ella causó. El silencio en el teléfono después de que expliqué fue pesado e incómodo. Raquel se disculpó inmediatamente y dijo que no tenía idea de que fuera tan serio. Tomás se quedó callado y luego admitió que recordaba a mi madre siendo dura cuando éramos niños. Jennifer dijo que se sentía terrible por no escuchar mi lado primero. 2 de mis tías llamaron al día siguiente para disculparse más a fondo. La tía Sandra lloró en el teléfono diciendo que sentía no haberme apoyado de inmediato. Dijo que debería haber sabido que algo estaba realmente mal para que yo tomara una acción tan seria. La tía Linda fue más callada pero igual de sincera. Me contó algo que nunca había escuchado antes sobre mi madre siendo físicamente abusiva con sus propios hermanos cuando crecían. Linda dijo que mi madre era la mayor de 5 hijos y solía golpear a sus hermanos menores cuando sus padres no estaban mirando. Todos lo aceptaron como normal en ese entonces porque así funcionaban las familias en los 60s. Nadie hablaba de abuso o buscaba ayuda. Solo sobrevivían y seguían adelante y fingían que todo estaba bien. Linda dijo que había pasado años en terapia lidiando con lo que mi madre le hizo de niña. Escuchar esto me hizo darme cuenta de que el ciclo de abuso iba incluso más atrás de lo que sabía. Mi madre aprendió a lastimar gente porque nadie la detuvo nunca o le enseñó mejor. Pero yo lo estaba deteniendo ahora antes de que dañara a Oliver de la manera en que me dañó a mí y a Linda, y probablemente a otros en la familia que nunca hablaron. El fiscal llamó a la licenciada Álvarez unos días después para decir que decidieron no ofrecer un acuerdo después de todo. Mi madre había dado una entrevista a una estación de noticias local alegando que era la víctima de una hija vengativa que quería revancha por la disciplina de la infancia. Se sentó en su sala luciendo frágil y triste mientras le decía al reportero que los padres modernos eran muy blandos y no entendían los valores tradicionales. Dijo que yo la estaba castigando por criarme con estructura y consecuencias. La entrevista se suponía que haría que la gente simpatizara con ella, pero resultó completamente contraproducente. Se vio como alguien con derechos y fría, sin remordimiento por lastimar a Oliver. Nunca dijo una vez que lo sentía o admitió que podría haber ido demasiado lejos. El fiscal vio la entrevista y decidió que mi madre no era alguien que mereciera indulgencia. La licenciada dijo que esto de hecho ayudaba a nuestro caso porque mostraba el verdadero carácter de mi madre a cualquiera que pudiera servir en el jurado. Oliver me hizo una pregunta una noche mientras lo arropaba en la cama que no supe cómo responder. Me miró con sus serios ojos cafés y preguntó por qué la abuela era tan mala con él cuando él trataba de ser bueno. Me senté en el borde de su cama sintiendo mi garganta cerrarse. Quería darle una respuesta que tuviera sentido, pero la verdad era complicada y dolorosa. Le dije que algunas personas lastiman a otros porque están lastimadas por dentro ellas mismas. Dije que no tenía nada que ver con que él fuera bueno o malo. Él era un niño maravilloso que merecía amabilidad y amor. La abuela tenía problemas en su propio corazón que la hacían actuar de maneras malas. Pero nada de eso era su culpa y nunca debería pensar que él lo causó por ser difícil o pedir cosas. Él era solo un niño normal que quería jugo y atención y sentirse seguro. Dije que lo más importante que él debía saber era que lo que le pasó estaba mal, y nunca pasaría de nuevo porque yo siempre lo protegería ahora. Marisol me llamó el siguiente jueves por la tarde después de cuidar a Oliver todo el día. Su voz sonaba feliz y ligera a través del teléfono. Me dijo que Oliver había mencionado algo durante su tiempo juntos que ella pensó que yo debía saber. Dijo que solía tener miedo todo el tiempo pero ahora solo se asustaba a veces. Marisol dijo que esto parecía un progreso real para ella.
También mencionó que se había estado riendo más durante sus jueves juntos y parecía un niño feliz normal la mayor parte del tiempo. Habían jugado en el patio trasero esa tarde y él había corrido haciendo ruidos tontos y fingiendo ser un dinosaurio. Dijo que verlo actuar como un niño regular de 7 años le hizo darse cuenta de cuánto se había estado conteniendo antes. Le agradecí por decirme y sentí el alivio lavar mi pecho. Oliver estaba sanando lenta pero constantemente en un ambiente donde se sentía seguro. Celia me llamó 2 días después para darme una actualización sobre el progreso de Oliver en terapia. Dijo que sus síntomas de trauma estaban mejorando significativamente con las sesiones de terapia constantes y el ambiente seguro y estable en casa. Estaba durmiendo mejor durante la noche sin tantas pesadillas. Estaba más dispuesto a hablar de sus sentimientos en lugar de cerrarse cuando algo le molestaba. Estaba mostrando respuestas emocionales apropiadas a situaciones en lugar del afecto plano que tenía cuando empezó la terapia. Celia dijo que estaba realmente complacida con lo lejos que había llegado en solo unos meses. Recomendó que continuáramos las sesiones semanales por al menos 6 meses más para asegurarnos de que el progreso se mantuviera y para ayudarlo a procesar todo lo que pasaría durante el juicio. Estuve de acuerdo inmediatamente porque quería que Oliver tuviera todo el apoyo posible mientras avanzábamos. El juicio penal comenzó en una fría mañana de diciembre. Entré al juzgado con la licenciada Álvarez a mi lado, su mano en mi hombro mientras pasábamos por los detectores de metal. El edificio olía a madera vieja y limpiador de pisos. Mi madre estaba sentada en la mesa de la defensa en un vestido azul marino que la hacía parecer la dulce abuela de alguien. No me miró cuando entré. El fiscal me llamó al estrado primero. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Mi voz tembló cuando empecé a hablar sobre los primeros moretones que encontré en los brazos de Oliver. Describí fotografiar las 17 marcas en su cuerpo esa noche de jueves, cómo algunas eran amarillas y se desvanecían mientras otras eran moradas y frescas. El fiscal me pidió explicar cómo hice la grabación. Le conté al jurado sobre instalar la aplicación en la tableta de Oliver y enviarlo a casa de mi madre una vez más. Mis manos temblaban cuando reprodujeron clips de la grabación en la corte. Escuchar la voz de mi madre de nuevo hizo que se me revolviera el estómago. El fiscal preguntó sobre mi propia infancia. No había planeado hablar de ello, pero las palabras salieron de todos modos. Describí la cuchara de madera que guardaba en el cajón de la cocina, cómo me golpeaba la cara por derramar leche, cómo aprendí a quedarme callada y pequeña e invisible, cómo me convencí por 30 años de que era disciplina normal, que lo merecía, que todas las madres criaban a los niños así. El abogado defensor preguntó si tenía alguna prueba de mi abuso infantil. Dije que no, solo recuerdos que había enterrado hasta que vi lo mismo pasándole a mi hijo. Sugirió que yo podría estar proyectando mis sentimientos en una relación normal de abuelos. Miré directamente al jurado y dije que los moretones en el cuerpo de Oliver no eran mis sentimientos, eran evidencia. Oliver testificó al día siguiente a través de circuito cerrado de televisión desde una habitación al final del pasillo. Lo vi en la pantalla en la sala del tribunal, sentado en una silla que lo hacía ver aún más pequeño de lo que era. El fiscal hizo preguntas suaves sobre sus jueves en casa de la abuela. La voz de Oliver salió por las bocinas. Tranquila pero clara. Describió ser golpeado con su mano y con una cuchara de madera. Dijo que ella le dijo que yo perdería mi trabajo si le decía a alguien que tendríamos que vivir en una caja bajo un puente, que sería su culpa por ser malo. Empezó a llorar cuando habló sobre pedir un segundo jugo y recibir una cachetada. El fiscal preguntó si alguien alguna vez le dijo que mintiera sobre lo que pasó. Oliver negó con la cabeza y dijo que la abuela le dijo que dijera que no recordaba si alguien preguntaba por los moretones. Vi la cara de mi madre al otro lado de la sala. Miraba la pantalla sin ninguna expresión en absoluto. Cuando Oliver terminó de testificar, quise correr hacia él, pero la licenciada me dijo que esperara hasta que la corte tomara un descanso. Lo encontré en el pequeño cuarto con la defensora de víctimas. Lanzó sus brazos alrededor de mi cintura y preguntó si lo hizo bien. Me arrodillé y le dije que fue muy valiente, que estaba orgullosa de él, que ya casi terminaba. La doctora Reyes tomó el estrado después del almuerzo. Trajo fotos ampliadas de los moretones de Oliver que proyectó en una pantalla para el jurado. Señaló los patrones con un puntero láser, explicando cómo las marcas de agarre muestran 4 dedos en un lado y un pulgar en el otro. Describió moretones de impacto de objetos planos versus objetos redondos. Habló sobre la fuerza requerida para crear moretones profundos en el tejido de un niño de 6 años. El abogado defensor preguntó si los niños podían tener moretones similares por accidentes en el patio de juegos. La doctora Reyes dijo que no. No en estos patrones. No en estas ubicaciones. No con esta frecuencia. Había sido pediatra por 15 años y había visto miles de lesiones infantiles. Estos moretones eran absolutamente consistentes con abuso intencional. El abogado defensor intentó sugerir que algunos niños se moretean más fácilmente que otros. La doctora Reyes estuvo de acuerdo en que eso era cierto, pero dijo que no explicaba el patrón, las ubicaciones o las diferentes etapas de curación. Dijo que los moretones de Oliver contaban una historia clara de daño intencional repetido durante un periodo de meses. Cuando bajó del estrado, vi a 2 miembros del jurado mirando a mi madre con asco en sus caras. Mi madre tomó el estrado a la mañana siguiente. Su abogado hizo que describiera su relación con Oliver, cómo lo había cuidado cada jueves por 2 años. Habló sobre cuánto amaba a su nieto, cómo solo quería lo mejor para él.
Dijo que creía en la disciplina a la antigua, el tipo que construía carácter y enseñaba respeto a los niños. Su abogado preguntó sobre la grabación. Admitió que había disciplinado a Oliver, pero dijo que nunca fue abuso, solo corrección. Dijo que los niños hoy en día estaban malcriados y necesitaban guía firme. Miró al jurado y dijo que crió a su propia hija de la misma manera, y yo salí bien. El fiscal se levantó para el contrainterrogatorio. Le pidió definir la diferencia entre disciplina y abuso. Ella dijo que la disciplina se hacía por amor. Él preguntó si amenazar a un niño de 6 años con la indigencia era amor. Ella dijo que le estaba enseñando sobre consecuencias. Él preguntó si golpear a un niño lo suficientemente fuerte para dejar moretones por días era amor. Ella dijo que a veces los niños necesitaban entender que las acciones tienen resultados. Él reprodujo la grabación de ella golpeando a Oliver por pedir jugo. Su voz llenó la sala, fría y enojada, diciéndole que los niños pedinches reciben su merecido. El sonido de la cachetada, Oliver llorando, su voz poniéndose más dura, diciéndole que dejara de llorar o le daría una razón para llorar de verdad. Varios miembros del jurado apartaron la mirada de ella. Una mujer en la primera fila tenía lágrimas corriendo por su cara. Cuando la grabación terminó, el fiscal le preguntó a mi madre si eso era amor. Ella apretó los labios y no respondió. La fiscalía reprodujo la grabación completa al día siguiente. La sala se quedó completamente en silencio excepto por la voz de mi madre saliendo por las bocinas. Cada incidente estaba ahí, golpeando a Oliver por reírse durante su novela, golpeándolo por pedir llamarme, golpeándolo por pisarle el pie por accidente. Cada vez le recordaba que decir algo me destruiría, que perderíamos todo, que él sería responsable de dejarnos en la calle. La grabación duró 40 minutos. Vi las caras de los miembros del jurado cambiar mientras escuchaban. Shock, ira, asco. Un hombre negó con la cabeza lentamente de un lado a otro. Cuando terminó, nadie se movió por varios segundos. El fiscal dejó que el silencio se asentara. Luego le pidió al jurado recordar esa voz la próxima vez que miraran a la mujer sentada en la mesa de la defensa en su bonito vestido, tratando de parecer una abuela amorosa. Mi madre miraba hacia el frente con las manos cruzadas sobre la mesa, no mostraba nada en su cara. El abogado defensor se levantó y objetó que la grabación se usara como evidencia. Argumentó que fue tomada sin el conocimiento o consentimiento de mi madre en su propia casa. Dijo que violaba sus derechos de privacidad y no debería permitirse en la corte. El juez le pidió al fiscal responder. Dijo que los padres tienen el derecho legal de grabar los entornos de sus hijos menores por propósitos de seguridad. Dijo que la grabación se hizo para proteger a Oliver de sospecha de abuso, que es exactamente lo que la ley permite. El juez se tomó 10 minutos para revisar el precedente legal. Luego dictaminó que la grabación era admisible. Dijo que los derechos parentales para proteger a los niños pesan más que las expectativas de privacidad cuando se sospecha abuso. El abogado defensor intentó argumentar más, pero el juez lo cortó. La grabación se quedaría. Vi al abogado de mi madre inclinarse y susurrarle algo. Ella negó con la cabeza bruscamente. Los argumentos finales ocurrieron la tarde siguiente. El fiscal se paró frente al jurado y resumió la evidencia. Las fotos mostrando 17 moretones en varias etapas de curación. El testimonio experto de la doctora Reyes de que los patrones eran consistentes con abuso intencional. El testimonio de Oliver sobre ser golpeado y amenazado. La grabación de la propia voz de mi madre admitiendo el abuso mientras ocurría. Dijo que este no era un caso sobre diferentes estilos de crianza o diferencias generacionales. Esto era abuso sistemático de un niño de 6 años por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Alguien que golpeaba lo suficientemente fuerte para dejar moretones por días. Alguien que amenazaba a un niño con la indigencia para mantenerlo en silencio. Alguien que luego trató de culpar a la propia madre del niño cuando la atraparon. Le pidió al jurado escuchar esa grabación una vez más en sus mentes y pensar en qué clase de persona le hace eso a un niño de 6 años que solo quería jugo. El argumento final del abogado defensor fue débil. Trató de pintar a mi madre como una abuela tradicional de una generación diferente que creía en la disciplina firme. Sugirió que el caso era una disputa familiar exagerada por una hija demasiado sensible. Dijo que los niños eran más duros de lo que les dábamos crédito. Que un poco de disciplina nunca lastimó a nadie. 3 miembros del jurado cruzaron los brazos cuando dijo eso. Terminó rápido y se sentó. Podía notar que sabía que había perdido. El jurado se fue a deliberar a las 2 de la tarde. La licenciada Álvarez me dijo que podía tomar horas o incluso días. Fuimos a una cafetería al cruzar la calle para esperar. No podía beber nada. Mi estómago se sentía como si estuviera atado en nudos. Marisol me mandó mensaje para preguntar cómo iba. Carmen envió un mensaje diciendo que todos en el trabajo pensaban en mí. Celia llamó para checar y recordarme que pasara lo que pasara, Oliver estaba a salvo ahora. Recibimos la llamada a las 4:30. El jurado había llegado a un veredicto. Corrimos de regreso al juzgado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta. El jurado entró en fila con caras serias. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto. El presidente del jurado se puso de pie y dijo que sí. Culpable de todos los cargos. Abuso infantil. Presentar una denuncia policial falsa. Culpable. Escuché las palabras pero no podía creerlas del todo. Mi madre se sentó perfectamente quieta en la mesa de la defensa. Su cara no mostraba nada, ni sorpresa, ni ira, ni remordimiento. Solo en blanco.
El juez agradeció al jurado y fijó una fecha de sentencia para 2 semanas después. Mientras el alguacil sacaba a mi madre, ella volteó y me miró directamente. Su expresión decía que esto no había terminado. Le devolví la mirada y no parpadeé. El día de la sentencia llegó en una mañana gris 2 semanas antes de Navidad. La sala estaba menos llena esta vez. Solo los abogados, personal de la corte y yo sentada en la primera fila detrás de la mesa de los fiscales. Mi madre llevaba el mismo vestido azul marino. El juez revisó los detalles del caso y el veredicto del jurado. Preguntó si mi madre quería hacer una declaración antes de la sentencia. Su abogado le aconsejó no hacerlo. Pero ella se paró de todos modos. Dijo que había pasado toda su vida cuidando a su familia. Que había criado a su hija y ayudado a criar a su nieto. Que nunca había pedido nada a cambio. Que toda esta situación era un malentendido causado por una hija que no podía manejar el estrés de ser madre soltera. Dijo que me perdonaba por lo que le había hecho. La expresión del juez no cambió. Dijo que había revisado toda la evidencia cuidadosamente. Que la grabación sola era suficiente para probar abuso sistemático. Amenazar a un niño con la indigencia para mantener el silencio mostraba clara conciencia de la mala conducta. Que presentar una denuncia policial falsa para culpar a la madre de la víctima era particularmente perturbador. La sentenció a 18 meses en la cárcel seguidos de 3 años de libertad condicional. Tendría que completar clases de manejo de ira y clases de crianza. Emitió una orden de restricción permanente protegiéndonos a Oliver y a mí. Mi madre nunca tendría permitido contactar a ninguno de nosotros de nuevo por ninguna razón. Ella finalmente mostró emoción entonces. Su cara se puso roja y empezó a hablar, pero su abogado le agarró el brazo. El alguacil se la llevó. La vi irse y sentí algo liberarse en mi pecho. La licenciada Álvarez me acompañó fuera del juzgado al aire frío de diciembre. Me dijo que el abogado de mi madre probablemente presentaría una apelación, pero que con evidencia tan fuerte, la condena casi seguramente se mantendría. Explicó que mi madre probablemente serviría al menos 12 meses antes de cualquier posibilidad de liberación anticipada, tal vez más si no se comportaba bien en la cárcel. Pregunté qué pasaría si la apelación tenía éxito. La licenciada dijo que no lo tendría, que necesitaba confiar en que el sistema había funcionado correctamente esta vez. Nos paramos en los escalones del juzgado y ella me dio su tarjeta con su número de celular personal escrito en la parte de atrás. Dijo que llamara si mi madre intentaba contactarme de cualquier manera, incluso a través de otras personas. Prometí que lo haría. Luego conduje a casa de Marisol para recoger a Oliver. Estaba construyendo con bloques en su sala. Cuando me vio corrió y preguntó qué le pasó a la abuela. Me arrodillé y le dije que ella tenía que ir a un lugar donde la gente aprende a no lastimar a otros. Pensó por un momento. Luego dijo que esperaba que ella aprendiera a ser buena. Lo abracé fuerte y pensé en cómo él todavía podía esperar que ella cambiara cuando yo me había rendido con esa posibilidad hace 30 años. Sus palabras se asentaron en mi pecho como algo cálido. Lo abracé cerca y pensé en la mujer que yo había sido hace solo unos meses, la que ignoraba moretones y se convencía de que todo estaba bien. Esa versión de mí no reconocería a la persona sentada aquí ahora, la que había peleado y ganado. Oliver se soltó y regresó a sus bloques, tarareando una canción de la escuela. Lo vi construir una torre, derribarla, empezar de nuevo sin frustración. La simple alegría de un niño siendo un niño. Diciembre se acercó más rápido de lo que esperaba. El departamento se sentía más frío de lo usual y mantuve la calefacción baja para ahorrar dinero. Los honorarios legales habían drenado mi cuenta de ahorros a casi nada. Los costos de la terapia se sumaban cada semana. Me senté en mi mesa de cocina una noche después de que Oliver se fue a dormir, mirando las facturas esparcidas sobre la superficie como cartas de acusación. La renta vencía en 8 días. Tenía suficiente para cubrirla, pero nada sobraba para despensa o gasolina. Mi tarjeta de crédito estaba al tope por el anticipo del abogado. Puse mi cabeza en mis manos y traté de no entrar en pánico. A la mañana siguiente en el trabajo, Carmen me llamó a su oficina. Cerró la puerta y me entregó un sobre. Adentro había un fajo de efectivo y una tarjeta firmada por todos en nuestro departamento. Explicó que le había dicho a la gente que yo estaba lidiando con una emergencia familiar y costos legales y todos habían querido ayudar. La colecta totalizaba 28,000 pesos. Suficiente para 2 meses de renta. Empecé a llorar ahí mismo en su oficina. Lágrimas feas que hicieron que se me escurriera la nariz. Carmen me pasó pañuelos y me dijo que me había ganado esta amabilidad por ser una buena compañera de trabajo y una madre valiente. Dijo que todos admiraban lo que había hecho para proteger a Oliver. Traté de agradecerle, pero no pude sacar palabras más allá del nudo en mi garganta. Me abrazó y dijo que devolviera el favor algún día cuando estuviera de nuevo de pie. Las tardes de los jueves se convirtieron en algo diferente después de eso. Marisol empezó a venir a las 3 cuando Oliver llegaba de la escuela. La primera semana hicieron galletas con chispas de chocolate desde cero. Oliver vino corriendo a mostrarme cuando llegué a casa. Su cara manchada con chocolate y su sonrisa enorme. La segunda semana Marisol lo llevó al parque y lo empujó en los columpios hasta que se rió tan fuerte que le dio hipo. La tercera semana, jugaron juegos de mesa en nuestra mesa de cocina y Oliver ganó en Dulcelandia 3 veces seguidas. Un jueves a finales de diciembre, Oliver me dijo algo que hizo que mi corazón se apretara. Dijo que los jueves solían ser su peor día porque sabía que tenía que ir a casa de la abuela.
Ahora eran su día favorito porque Marisol siempre tenía cosas divertidas planeadas y él nunca se sentía asustado. Lo abracé y le dije que cada día debería sentirse seguro y feliz de ahora en adelante. Asintió contra mi hombro y preguntó si podíamos cenar pizza. Celia programó una sesión conjunta con Oliver y conmigo a mediados de diciembre. Hizo que Oliver dibujara mientras nosotras hablábamos, manteniéndolo ocupado pero presente. Me dijo que había hecho un progreso notable en los últimos meses. Sus pesadillas habían disminuido a quizás una vez a la semana en lugar de cada noche. Estaba mostrando comportamientos de apego saludables, pidiendo consuelo cuando estaba molesto en lugar de esconder sus sentimientos. Su expresión emocional se había vuelto apropiada para su edad, llorando cuando se lastimaba pero recuperándose rápidamente. Dijo que sus patrones de juego en terapia mostraban a un niño procesando trauma de maneras saludables. Recomendó reducir nuestras sesiones de semanales a cada 2 semanas. Oliver podía continuar mejorando con chequeos menos frecuentes ahora que se sentía seguro. Pregunté si el progreso duraría o si podría retroceder. Celia dijo que el trauma podría resurgir durante estrés o transiciones, pero Oliver tenía habilidades de afrontamiento fuertes ahora, y un sistema de apoyo estable. Esperaba que siguiera sanando mientras su ambiente se mantuviera consistente y seguro. Mis propias sesiones de terapia se volvieron más difíciles mientras se acercaba la Navidad. Había estado viendo a alguien desde justo después del juicio, trabajando a través de mis propios recuerdos de la infancia que seguían surgiendo. Una sesión, me rompí completamente, sollozando sobre cómo debía haber visto lo que estaba pasando antes, cómo le había entregado a Oliver a mi madre cada jueves por 2 años mientras ella lo lastimaba, cómo se suponía que debía protegerlo y había fallado. Mi terapeuta me dejó llorar, luego habló con cuidado. Me recordó que tomé acción el momento en que vi evidencia clara, que reconocer el abuso cuando has sido condicionada a aceptarlo como normal toma una fuerza tremenda, que había roto un ciclo generacional de violencia al rehusarme a minimizar lo que pasó. Dijo que mi madre había pasado 30 años enseñándome a no confiar en mis instintos, y yo había superado esa programación para salvar a mi hijo. La culpa se desvanecería con el tiempo mientras siguiera probándome a mí misma que era una buena madre. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera pero exhausta. 3 meses después del juicio, Oliver cumplió 7 años. Planeé una fiesta de cumpleaños en nuestro departamento con sus amigos de la escuela, Marisol, Carmen y su familia, y mis 2 tías que me apoyaban. Compré decoraciones en la tienda de un solo precio y horneé un pastel de caja. Oliver quería un tema de superhéroes, así que todo estaba cubierto de capas y máscaras. 8 niños llegaron, corriendo por nuestra pequeña sala y jugando juegos que Marisol organizó. Carmen trajo pizza, y su esposo se encargó de la música. Mis tías llegaron con regalos que habían envuelto cuidadosamente. Oliver abrió regalos rodeado de gente que lo amaba, su cara brillando de emoción por figuras de acción y libros. Cuando fue hora del pastel, todos cantaron las mañanitas. Encendí 7 velas y le dije a Oliver que pidiera un deseo. Apretó los ojos, pensó mucho, luego las apagó todas de un soplido. Más tarde Marisol me dijo qué había deseado. Dijo que quería que todos los días fueran así de felices. Tuve que excusarme al baño para llorar un minuto. Cuando regresé, Oliver le estaba enseñando a sus amigos cómo posar como superhéroes, y el departamento estaba lleno de risas. La carta llegó un martes en enero, sobre blanco simple con la dirección de retorno de la cárcel del condado. La miré por un largo tiempo antes de abrirla. Adentro la letra de mi madre cubría 3 páginas. Escribió sobre cómo la cárcel le había dado tiempo para pensar, cómo se dio cuenta de que había cometido errores en cómo disciplinó a Oliver, cómo había sido criada de la misma manera y no sabía nada mejor. Dijo que había estado asistiendo a clases de manejo de ira y hablando con un consejero. Afirmó que entendía ahora que golpear estaba mal. Pidió perdón y dijo que había cambiado. Quería una oportunidad para reconstruir nuestra relación cuando saliera. La leí 2 veces, buscando remordimiento genuino. Todo lo que encontré fue justificación y excusas. Llamé a la licenciada Álvarez y le leí la carta por teléfono. La licenciada dijo que no respondiera, que mi madre probablemente estaba tratando de construir un caso para liberación anticipada o apelación. Me recordó que la orden de restricción era permanente y mi madre no podía contactarme legalmente de todos modos. Le agradecí y colgué. Luego rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. Oliver y yo estábamos bien sin ella. El invierno volvió a nuestra rutina pacífica. Oliver iba a la escuela cada mañana sin los dolores de estómago que solía tener los jueves. Dormía la mayoría de las noches en su propia cama, solo ocasionalmente metiéndose conmigo después de malos sueños. Su maestra enviaba notas a casa sobre lo bien que le estaba yendo, cómo participaba en clase y jugaba amablemente con otros niños. Marisol lo cuidaba 2 veces a la semana ahora en lugar de solo los jueves porque yo había tomado algunos turnos extras. Él la adoraba y hablaba constantemente de los juegos que jugaban. Mis tías visitaban cada pocas semanas trayendo despensa y pasando tiempo con Oliver. Él estaba mostrando la personalidad que había estado enterrada bajo el miedo por tanto tiempo. Chistes tontos y preguntas interminables sobre cómo funcionaban las cosas. Emoción por cosas pequeñas como encontrar una piedra genial o ver un perro en el parque. El niño alegre y curioso que se suponía que fuera todo el tiempo. Mi supervisora me llamó a su oficina a finales de febrero. Entré esperando malas noticias, tal vez sobre mi desempeño durante todo el tiempo que había tomado libre para la corte.
En cambio, me ofreció un ascenso. El puesto venía con un aumento significativo y mejor horario. Estaría manejando un pequeño equipo en lugar de hacer entrada de datos. Dijo que me lo había ganado a través de años de trabajo confiable y mi habilidad para manejar presión con gracia. El aumento era suficiente para pagar cuidado después de la escuela de calidad para Oliver y continuar su terapia sin estrés financiero. Acepté inmediatamente, agradeciéndole múltiples veces. Cuando le conté a Carmen más tarde, me abrazó e hizo una broma. Dijo que enfrentarme a mi madre me había enseñado a abogar por mí misma en todas partes, incluyendo en el trabajo. Me reí porque tenía razón. Algo había cambiado en mí durante esos meses de lucha. Había aprendido que mi voz importaba y mis límites merecían respeto. El jueves por la tarde conduje a casa de Marisol para recoger a Oliver y lo encontré esperando en el porche delantero con un pedazo de papel apretado en ambas manos. Vio mi coche y saltó, corriendo por el camino tan rápido que Marisol tuvo que gritarle que tuviera cuidado. Apenas salí del asiento del conductor antes de que chocara contra mis piernas, agitando el papel en mi cara con todo su cuerpo vibrando de emoción. Era un dibujo que había hecho en terapia esa mañana. Celia lo había mandado a casa con él porque dijo que había trabajado muy duro en él y quería mostrármelo de inmediato. El dibujo mostraba dos figuras de palitos tomadas de la mano bajo un arco iris, una alta y una pequeña, ambas con grandes sonrisas de círculo. Arriba del arco iris había escrito en su cuidadosa letra de 7 años, letras temblorosas pero claras, las palabras seguro y feliz. Me arrodillé en la banqueta y lo miré de cerca, trazando mi dedo sobre las marcas de crayón, sintiendo algo apretado en mi pecho aflojarse y liberarse. Oliver se presionó contra mi costado, su cabeza metida bajo mi barbilla, y preguntó si me gustaba. Le dije que era la cosa más hermosa que había visto y que iba a ponerlo en el refrigerador donde pudiera verlo cada día. Esa noche después de cenar y la hora del baño arropé a Oliver en la cama, jalando su cobija hasta su barbilla como le gustaba. Me miró con esos serios ojos cafés y dijo que me amaba y que yo era la mejor mamá del mundo. Besé su frente, respirando el olor limpio de su champú, y me di cuenta con repentina claridad que protegerlo era la cosa más importante que había hecho en toda mi vida. Nuestro futuro se extendía frente a nosotros, brillante y abierto, porque finalmente éramos libres del ciclo de abuso que había definido mi infancia y casi lo reclamaba a él también. Apagué su lámpara y dejé su puerta entreabierta con la luz del pasillo encendida y podía escucharlo tarareando suavemente para sí mismo mientras se quedaba dormido. Muy bien, eso es todo lo que tengo hoy. Gracias por dejarme compartir este pequeño momento con ustedes. Espero que se quede con ustedes de buena manera. Gracias.